Amigos, ya estamos nosotros ahora sí en compañía del señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda. Doctor Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Muchísimas gracias por venir, doctor. Quería preguntarle por el tema de la elección de los miembros del tribunal. Ya no se van a tener que elegir 3, se van a tener que elegir casi a todos los miembros del tribunal. ¿Esto va a generar un problema a este ente? Yo creo que en parte sí y en parte no. La elección de los 6 obedece a la demora del Congreso para elegir primero a representante de Juan Vergara, que es uno de los expresidentes más importantes que ha tenido el Tribunal Constitucional, pero que viene esperando ya prácticamente 2 años. Entendemos que el consenso en el Congreso es muy difícil de conseguir y ya prácticamente todos hemos asumido el hecho de que lo más probable es de que en septiembre, octubre o a final de año vamos a ser reemplazados prácticamente de 7, 6 de los magistrados. Esto tiene como consecuencia 2 problemas que pueden ser superados. El primero es conservar la línea jurisprudencial del tribunal, sobre todo en sus líneas maestras, para evitar una distorsión o que se ponga en discusión lo ya asentado, lo ya determinado por este importante ente de control constitucional. Y lo segundo es de que se trate de evitar la posibilidad de que cada grupo parlamentario tenga no la posibilidad de votar y consensuar en torno a alguna persona o un grupo de personas con alguna trayectoria en el derecho constitucional, sino que cada uno tenga su propio magistrado. Ahora, ¿no puede haber también el riesgo de un intento de control político? La negociación en el Congreso para elegir a 6 miembros va a ser ardua, ¿no es cierto? Sí. No puede haber eso. O sea, la alternancia siempre es lo mejor. Y aquí ya no va a haber alternancia. Se van a cambiar 6 y después 6 y después 6. ¿No puede esto generar el riesgo del control político? El riesgo ¿De la captura política? El riesgo siempre existe, pero ahora va a ser mayor. Mayor. Además, este Congreso es un Congreso que no tiene una mayoría parlamentaria clara, definida, pero como usted bien ha señalado, la próxima renovación de 6 miembros al mismo tiempo sí podría darse en un contexto de una mayoría clara. Así es. Una mayoría disciplinada y por tanto prácticamente perder autonomía e independencia el Tribunal Constitucional, que es en realidad uno de los órganos más importantes del esquema del Estado Constitucional de Derecho. Doctor Álvarez, en las últimas semanas hemos escuchado mucho con respecto a cierto grado, a la inconstitucionalidad de decretos de urgencia que se han dado, por ejemplo, desde el gobierno, a otra inconstitucionalidad de ciertos proyectos que se preparan en el Congreso. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tenemos que estar hablando de inconstitucionalidad de las normas cuando se supone hay jurisprudencia, debería existir una asesoría clara en el Ejecutivo, en el Legislativo? ¿Qué está pasando? ¿No hay preparación? ¿No están mirando jurisprudencia quienes elaboran las normas? Yo creo que el tema va por un camino diferente. Yo creo que la mayoría de los problemas políticos en nuestro país y en el mundo entero se han ido judicializando, se han ido aproximando a una discusión jurídica, de forma tal que el Tribunal Constitucional muchas veces tiene que resolver en un marco, en un contexto constitucional jurídico, técnico jurídico, problemas que en realidad se debieron haber resuelto en el ámbito político. No se resolvieron en el ámbito político por falta de diálogo, falta de calidad política para lograr los consensos adecuados y hacer que las contradicciones entre los intereses de los grupos sociales, las contradicciones entre las grandes tendencias en torno a cada uno de los problemas, se transformen en acuerdos fundamentales y como no es así, van al Tribunal Constitucional en una argumentación pseudo jurídica muchas veces. Forzada. Es muchas veces forzada, pero que en realidad de lo que se trata es de que el tribunal diga si es constitucional o no. Por ejemplo, una inversión, cuando esto debió haberse resuelto en el ámbito político.
Conga como fue Majesiwa, como serán y han sido muchos otros problemas. Ahora, el riesgo es que el tribunal que interpreta la Constitución posiblemente no opte por resolver únicamente por un tema formal, sino que opte por resolver todos los ámbitos y todos los sesgos posibles del problema en sí, en ejercicio pleno de su autonomía. Ahora bien... ¿Eso podría pasar con Conga? Podría pasar con Conga. O sea, que el tribunal no diga solamente si es o no constitucional la ordenanza regional de Cajamarca, sino que pueda abarcar otros ámbitos. Sí, porque hay un problema que en Arequipa lo hemos conversado. Para aquellos que lo tienen muy claro ahora, el tribunal podría decir para el futuro que un gobierno regional no tiene ninguna posibilidad de intentar bloquear una inversión de un gobierno arbitrario, o lo contrario, un gobierno no tiene la posibilidad de invertir en desarrollo frente a un gobierno regional en el futuro extremista, absolutamente radical, que proclame, que quiera la pobreza en su territorio. Pues ambas circunstancias, que posiblemente no se den hoy o se den de una manera muy matizada, se tienen que observar, y la respuesta del tribunal no puede ser solamente y exclusivamente jurídica, por cuanto al leer e interpretar la Constitución, que es un instrumento político-jurídico, el tribunal tiene que también ejercer la función de un intérprete verdadero en uso del principio de prevención. ¿Qué va a suceder con lo que resuelva ahora el tribunal, que puede gustar a la mayoría? ¿Qué va a suceder después? ¿Qué mensaje le estamos diciendo a los futuros magistrados? Entonces, el debate y la sentencia para este caso no va a ser simple. Posiblemente requiera un debate y una conversación muy fuerte de los magistrados. Ya, pero quiero entenderlo. Cuando usted dice no va a ser simple, no se está refiriendo a que no va a ser fácil, sino que puede ser mucho más compleja y más amplia de lo que nosotros estamos esperando. Posiblemente no se va a referir únicamente a un tema formal. Porque el tema formal, yo simplemente como leo en la materia, ya está resuelto. Es decir, a Cusco le dijeron, no es válida tu ordenanza, a Cajamarca le tienen que decir lo mismo. ¿O estoy equivocado? En principio... Debería ser así. En principio, el tribunal siempre resuelve cada uno de los casos. La famosa frase, caso por caso. Claro, pero no puede haber jurisprudencia diferente para casos similares. Hay lineamientos generales, pero muchas veces el tribunal ha evaluado de una manera diferente o de una manera parcialmente diferente un caso en torno al contexto social económico. ¿Conga tiene una particularidad? Sí, una diferencia puntual con el Cusco, por ejemplo. Cusco era hoja de coca, política estatal, política nacional en torno al tráfico ilícito. Allí no hay medio ambiente, allí no hay derechos fundamentales de las comunidades, allí no hay la preservación de lo que podría denominarse un derecho al agua. Conga sí tiene esos elementos. Por tanto, la solución no es meramente formal. De acuerdo. Entonces... El tema es mucho más complejo. Tiene otras particularidades. Tiene otras particularidades. Entonces podría generar una sentencia diferente. Definitivamente yo creo que va a ser una sentencia que no va a ser formal, sino va a ser, evidentemente, va a tratar de responder las principales aristas del problema. De acuerdo. Doctor Álvarez, esto nos lleva a pensar entonces que las decisiones del tribunal se van enriqueciendo según los casos y van también generando nueva jurisprudencia a partir de asuntos más políticos que meramente jurídicos. Sí, evidentemente el tribunal intenta siempre obtener cada vez mayor madurez en su composición, en su capacidad para articular el trabajo intelectual entre sus miembros. Ahora, esto muchos lo critican, porque lo que dicen es que lo que el tribunal hace es meterse en temas en donde nadie le consultó. Evidentemente son temas que la sociedad no ha resuelto y por eso llegan al tribunal.
desde la píldora del día siguiente, que la sociedad no lo debatió, fue consultado al tribunal justamente para que lo resuelva. Y me temo que los problemas más difíciles que la sociedad peruana tiene y que no los resuelve y que no los debate por ver temas coyunturales, ver temas evidentemente superficiales todo el tiempo, van a terminar siendo resueltos por el tribunal. Y no es que el tribunal los busque, sino que es la sociedad la que, de acuerdo a los actores coyunturales, busca una respuesta. Pero de pronto los actores lo que buscan es una respuesta concreta. ¿Por qué se amplía el tribunal? El tribunal amplía siempre y cuando la pregunta obedezca a los derechos fundamentales de un número de personas mucho mayor o se relacione directamente con una interpretación correcta y adecuada de la Constitución que puede afectar a dos partes coyunturales, pero que en realidad el tribunal observa que es un problema de mucha más gente. Por tanto, hace una sentencia de carácter y efectos abstractos. Antes de irnos a la pausa, ¿cuándo conoceremos la decisión de Conga? Si por mí fuese... ya hubiera salido. En el menor tiempo posible. No creo. No hay proyecto, no hay aún ni siquiera un debate inicial. Pero su cálculo. Pero yo quiero, es mi deseo como presidente del tribunal, que el tribunal no se apure, pero que no demore ni una semana más de lo necesario. ¿Cuánto es más o menos lo necesario? Yo creo que abril, mayo. Un debate suficiente debe ser no más allá de 2 meses. 2 meses. 2 meses. En 2 meses tendremos la sentencia. Aproximadamente. Vamos a una pausa, doctor Álvarez, y continuamos conversando. Sí. Estamos con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, aquí en Agenda Política. Volvemos. Amigos, vamos a esta segunda parte de la entrevista con el presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez Miranda, la ley Mordaza, ¿realmente es un tema que ya está resuelto por la jurisprudencia y que sería vano aprobarlo para terminar en el Tribunal Constitucional y que vuelva a contestar lo que yo contestó en el pasado? Todo lo contrario. Mi opinión es de que este tema no ha sido resuelto ni por la clase política, ni por el Congreso, ni por la clase intelectual en general. Es un tema pendiente. En el tribunal suscitó mucho debate y incluso la sentencia que fue publicada fue objeto de la publicación posterior de 2 fundamentos de voto que prácticamente enervaron el contenido principal de la sentencia. Por tanto, al final quedó un poco falto de respuesta del tribunal y espero que llegue nuevamente, si es que es aprobada la ley tal como está, llegue nuevamente al tribunal y motive una nueva reflexión del colegiado. ¿Es de su simpatía la ley? No del todo. Yo la he leído someramente sin entrar en detalle y a mí me parece, en primer lugar, de que aquí lo que está faltando es una respuesta tanto de los medios de comunicación como de los legisladores a un problema que se pretende seguir negando. Hay un mercado de audios y videos clandestinamente obtenidos. Este mercado seguirá creciendo y seguirá siendo lucrativo y seguirán entrando cada vez más empresas mientras no se ponga un coto a la demanda. A la demanda. ¿Quién la demanda? Los medios y los periodistas que están en el afán de obtener la primicia. Es natural, es una fuerza humana. Pero ¿cuál es el límite? El límite tiene que estar establecido con una claridad meridiana por la norma legal. ¿No por la autorregulación? La autorregulación ha probado no ser eficaz, por cuanto no puede haber una autorregulación eficaz en empresas y en periodistas que sanamente vienen compitiendo cada vez con mayor tenacidad. Y eso sucede en Estados Unidos, sucede en Inglaterra, donde es la legislación la que ha impuesto algunos límites. Ahora, estos límites tienen que respetar la libertad de empresa, obviamente la libertad de prensa y la libertad de expresión, obviamente. O sea, hay parámetros en los cuales el legislador
debe diseñar su respuesta ante un problema que ya no puede dejar de enfrentarse. Pero la experiencia también ha demostrado que gracias a la actividad de los medios se ha podido descubrir mucho de las actividades delictivas y con instrumentos de esta naturaleza. Es decir, desde el momento en que Montesinos, o que se pudo acceder a un video de Montesinos, ¿no es cierto?, hasta lo último que está ocurriendo en el Callao, nos permite conocer, ¿no es cierto?, puestos en evidencia por los medios de comunicación, las redes de espionaje, de delincuenciales, de extorsión, en fin, todo lo que hemos vivido desde que se abrió esa caja de Pandora de la salita del zinc. Así es. Entonces, ¿por qué razón? En virtud de una situación particular por la que pasó la candidata de la bancada que ahora presenta esta ley, ¿por qué vamos a cortar la posibilidad de que se siga poniendo en evidencia todo esto? Porque sigue sin encontrar una respuesta legislativa y una respuesta social la existencia y permanente de la posibilidad de que cualquier candidato en el futuro o cualquier persona pública en el futuro sea objeto de un escándalo en virtud a dichos o reacciones ¿Se habla de la invasión de la intimidad? En la intimidad de su hogar o en la intimidad de su local de campaña. ¿Qué sucedería si en el futuro, al parecer va a haber más de una candidata mujer en la campaña? ¿Qué pasaría si en el futuro un hombre, un candidato hombre, un candidato mujer lloran como producto del estrés y son grabados o son... Eso, dentro de un contexto de escándalo, podría inhabilitar por la madurez de la persona, pero podría ser simple y llanamente la sensibilidad de la persona propia. Hay cosas que tienen que quedar dentro del ámbito privado y no pueden ser exhibidas, pero al mismo tiempo hay la necesidad de la sociedad de luchar contra la corrupción, de luchar contra aquellos que delinquen, y uno de los medios más adecuados es ponerlos en evidencia públicamente. Porque en la investigación de indicios es muy lenta y muchas veces no se obtienen resultados. Entonces, entender... La norma tiene, o esperamos que haya una norma de Congreso, la norma tiene que escuchar a todas las partes involucradas, a todos los actores involucrados, y todos deben ceder y colaborar, porque al final todos son interesados. Pero entonces quiero entender que si esta norma se mejora, ¿usted estaría de acuerdo en que exista? Yo creo que sí, o sea, yo creo que si los periodistas, o la mayoría de los periodistas y medios de comunicación y empresas, están de acuerdo con una regla general, yo creo que los periodistas y la sociedad entera se va a ver beneficiada. Doctor Álvarez, permítame cambiar de tema y preguntarle, dado que no va a llegar al tribunal, ¿los decretos de urgencia sobre salvataje a los clubes de fútbol son inconstitucionales por tener nombre propio? Pueden llegar al tribunal por cuanto muchos de los dirigentes de fútbol son y han demostrado ser sumamente habilidosos y no tienen Cuando habla ninguna... usted de habilidoso, ¿está diciendo inescrupuloso? Es más, sí. Logran obtener que los procesos legales... Le sacan la vuelta a la ley. Que los procesos legales siempre logren proteger sus intereses. Y eso lo saben todos los peruanos. Ahí tenemos un problema grave, por cuanto no se trata únicamente de una distracción, un tema de ocio, un tema adjetivo, sino es un tema que forma parte de la cultura peruana, de la cultura nacional, y es uno de los elementos principales en los cuales descansa los anhelos y las expectativas dentro de lo que podría ser el derecho de recreación, incluso de la proyección de la dignidad de la misma persona en cuanto a proyecto de vida, porque mucho tiene que ver con el sentido y la identidad nacional. Entonces, para usted los decretos de urgencia sí están enfocados a proteger esta actividad que genera pasiones, pero a la vez alegrías. Como toda norma legal, debe presumirse de constitucionalidad. Ya. Formalmente habrá que analizarlos, porque una pero cosa el es hecho la de haber intención... sido hecha para la U, la Alianza y el Boys, ¿no le da carácter de norma con nombre propio? Hay muchas normas con nombre propio, tanto del Congreso
como del Ejecutivo. ¿Constitucionales y válidas? Dependiendo del caso. Todo depende de que se cumple el principio de racionalidad. O sea, hay normas específicas para casos determinados que involucran a pocos actores, pero que racionalmente es necesario. Lo que se proscribe, lo que la Constitución proscribe es cuando, resultando innecesario, se favorece con una norma intereses particulares. Intereses particulares. Doctor Álvarez, ¿está usted de acuerdo en esto que se ha planteado como una reestructuración de lo que significan las leyes de la descentralización? Se lo pregunto ya como peruano, más como presidente del Tribunal Constitucional. El caso Conga, el caso Cusco o las ineficiencias en los gobiernos regionales, ¿lo llevan a usted a pensar que el primer ministro tiene razón cuando dice que hay que generar una nueva forma de hacer descentralización? No he escuchado, no he leído la formulación propia del primer ministro, ¿no? Pero yo creo que ya se ha escrito abundantemente en el sentido de que fue una muy mala solución trasladar la regionalización a los departamentos. O sea, fue antitécnica, no tiene ningún sentido, ni siquiera político. ¿Se ha escrito o usted piensa eso? No, se ha escrito. ¿Y usted lo comparte? Yo lo comparto. Ya. Hay que buscar las macroregiones. Y eso sí, descentralizar el poder económico y el poder político en macroregiones a fin de tratar de formar élites, ya sea administrativas, políticas, económicas, sociales, en esas macroregiones. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros lo que no quiere son macroregiones. Parece que, claro, habrá dicho, si una región me pone en problemas, una macro ya me tumba. Hay que establecer las competencias, hay que establecer con claridad los límites. ¿Usted sí está de acuerdo con macroregiones? Yo creo que sí. El país tiene que descentralizarse por un principio que es del siglo XVIII, un principio liberal del siglo XVIII. Todo poder concentrado corrompe. Pero ¿no estaríamos con una macroregión concentrar el poder? No, porque... Perdóneme, solamente para conocimiento, ¿estaríamos hablando de macroregiones con un presidente regional? No necesariamente. ¿O con un gobernador regional? Bueno, con lo que sea, pero una autoridad. Como profesor de Derecho Constitucional, yo preferiría una pequeña asamblea regional elegida por votación popular, pero con partidos políticos y que ellos elijan su presidente. De forma tal que se ejerza una especie de parlamentarismo al interior de cada una de las regiones. ¿No ha fracasado eso ya en la época de Alan García? No se ¿Y dio, las asambleas regionales? No se dio tal, primero porque no eran macroregiones, por lo tanto no había élite real. ¿Eran departamentos? Solamente eran pequeños grupos locales. Yo sí creo que el ejercicio del parlamentarismo, bien guiado, y debe sustentar el desarrollo de la descentralización en el Perú. Doctor, se me acabó el tiempo, pero tengo dos preguntas importantes. La primera, relacionada con el tema de la libertad de Antauro Humala. Usted ha dicho que es un caso difícil. ¿O estoy equivocado? Lo que yo recuerdo es de que se señaló de que el tribunal, cuando reciba este tema, este caso, es consciente de que es un caso mediático, es un caso ya expuesto en los medios. Que le puede generar presiones políticas. O sea, que de hecho ya le genera presiones políticas. Bueno, es el hermano del presidente. Felizmente todavía no hemos recibido ninguna presión, pero si la recibimos, actuaremos como siempre que recibimos presiones. O sea, lo que pasa es que yo he hablado con algunos constitucionalistas y de hecho la semana pasada estuvo acá el doctor Víctor García Toma, que dijo, este tema es clarísimo. El proceso se llevó con todas las seguridades y aquí no hay nada que pensar, nada que discutir. Obviamente ustedes tienen que analizar el caso. Lamentablemente los magistrados estamos condenados a pensar siempre. No me refería a eso, ¿no? Claro, ni él tampoco se refería a eso. Claro. A lo que se refería era que el caso es tan claro que no es un caso difícil. Habrá que estudiarlo. Sí, cuando llegue habrá que estudiarlo porque en principio toda persona que haya sido condenada por un delito merece la atención de su propia demanda. O sea, si no tiene ninguna razón, será inmediatamente declarada infundada o improcedente. Muy bien. Y el último, un funcionario, alto funcionario del Ministerio de Energía y Minas, era juez y parte. Era, a la vez que era autoridad,
era una especie de minero ilegal. ¿Qué le sugiere como presidente del Tribunal Constitucional? La consecuencia lógica de una impunidad de muchas décadas en cuanto a la minería informal. El Estado peruano no perseguía, no penalizó la minería informal, y la minería informal es la que más ha depredado, la que más daño ecológico ha causado al medio ambiente. ¿Y la que está copando también ya órganos del Estado? Como toda actividad ilícita, pretende y va a pretender, así como el narcotráfico, tender lazos con el Estado y con los funcionarios del Estado. Lo que hay que hacer es una reacción drástica, penalizar y proscribir, y, si es necesario, encarcelar a todos aquellos que estén involucrados en esta actividad. Doctor Ernesto Álvarez, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en Agenda Política. A usted las gracias. Muy amable. Ha sido el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, conversando con nosotros sobre temas realmente importantes. Nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Sí, un domingo de resurrección, que estaremos en vivo con ustedes para compartir otras novedades políticas y económicas. Así es que hasta la próxima semana, buena Semana Santa, buen descanso.